Vamos a profundizar en algunos aspectos que hacen a la subjetividad en el marco del derecho internacional público. Vamos a comenzar diciendo que la capacidad y la subjetividad, al igual que en el marco del derecho interno, supone siempre la titularidad de derechos y obligaciones. Ahora bien, en el marco del derecho internacional público, evidentemente, esa subjetividad refiere a derechos y obligaciones que son conferidos por normas específicas de este derecho. Ahora bien, no basta solamente ser titular de un derecho o una obligación para ser verdaderamente sujeto del derecho internacional. Además, se requiere, además de la titularidad, una aptitud para hacer valer ese derecho ante las instancias internacionales, que es lo que se conoce como la legitimación activa, como así también para ser responsable por las violaciones de las obligaciones que se han contraído en el plano internacional, que hace la dimensión de la legitimación pasiva. Es decir, para hablar realmente de un sujeto de derecho internacional en el plano del derecho internacional público, estamos frente a la necesidad de no solamente titularidad, sino también esta capacidad o de legitimación tanto activa como pasiva, que puede darse en algunos casos y en otros no. Es decir, hay sujetos que carecen de una capacidad plena, pero que pueden tener algún grado de legitimación, sea activa o pasiva, para ser sujetos en el plano del derecho internacional. Vamos a ver los diferentes supuestos de manera rápida. Podemos decir que, en primer lugar, los estados, por supuesto, son los sujetos por excelencia del derecho internacional público, porque son aquellos que están dotados de capacidad plena, es decir, no se encuentra limitada, ya que pueden prácticamente aspirar a la contracción de cualquier tipo de obligación y la adquisición de todo tipo de derechos en el plano internacional, siempre que, por supuesto, el ordenamiento lo permita, y es a su vez originaria porque son aquellos sujetos que detentan per se una capacidad que a su vez pueden transmitirla en el sentido de que son capaces de generar nuevos sujetos de derecho internacional a partir de acuerdos o convenciones. En segundo lugar, tenemos las organizaciones internacionales que cada vez han cobrado mayor fuerza en el marco del derecho internacional, sobre todo, como decíamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que tienen como característica la funcionalidad de su capacidad. Esto es, se les reconoce la capacidad en la medida en que la misma resulta necesaria para el cumplimiento de sus fines o de sus objetivos que se encuentran definidos en sus respectivos estatutos. A su vez, existen una serie de sujetos ligados a la beligerancia, tales como los grupos armados, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y eventualmente también los pueblos, aunque respecto a esta última característica se discute si estos son realmente los sujetos de derecho internacional o por el contrario son los movimientos de liberación nacional los que operan, ¿no es cierto?, como los agentes o los actores o los representantes, ¿no es cierto?, de los mismos. En sí, sin duda los pueblos han tenido un prolífico desarrollo en el marco de Naciones Unidas en cuanto al reconocimiento de derechos, fundamentalmente el derecho de autodeterminación de los pueblos a través de una serie de resoluciones internacionales, y al menos en relación específica a este derecho tienen sin duda una capacidad reconocida en el marco del ordenamiento internacional. En el caso de los otros sujetos, están asociados a fenómenos, decíamos, de beligerancia, específicamente a conflictos de naturaleza interna, en el caso de los grupos armados y de la comunidad beligerante, y a conflictos que se tornan internacionales en el caso de los movimientos de liberación nacional, asociados a los procesos de descolonización, o bien a ciertas situaciones vinculadas, por ejemplo, con dominaciones de naturaleza racial o de ocupación foránea. El reconocimiento de personalidad en estos casos apunta, por un lado, a hacerlos responsables y sujetarlos a las normas del derecho humanitario, como así también, o del ius in bello, como así también asignarles ciertas concesiones o ventajas cuando el reconocimiento proviene sobre todo de terceros estados, en donde se les permite la adquisición de ciertas prerrogativas, la posibilidad de representar en algunos casos a las comunidades por las cuales se supone que luchan, o de adquirir ayuda para su causa, o eventualmente inclusive celebrar convenios en el plano internacional. Los sujetos ligados a la religión tienen una capacidad, decíamos, fundamentalmente histórica, en el sentido de que estamos pensando fundamentalmente en la Iglesia Católica, que ha tenido reconocimiento o una actuación en el plano de las relaciones internacionales desde los primeros siglos, inclusive de la era cristiana, y que por supuesto ha ido perdiendo importancia temporal, por así decirlo, en función, ¿no es cierto?, de los avatares históricos por los que ha ido atravesando. En sí, el reconocimiento siempre apunta, por supuesto, a la función realizada por la Iglesia, es decir, la posibilidad de que la
sociedad misma pueda cumplir con los fines, que por supuesto no son solo de naturaleza temporal, sino fundamentalmente de naturaleza espiritual, y eso hace que surjan particularidades y discusiones doctrinarias respecto a esta personalidad otorgada en el plano del derecho internacional público. Fundamentalmente se discute si la Iglesia, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano son entes diferentes. En el caso de que sean entes diferentes, ¿cuál es el que detenta la subjetividad internacional y cuál no? Si uno es órgano de otro, si por el contrario los tres se encuentran fusionados, si la Iglesia realmente puede ser o no sujeto de derecho internacional, etc. Cada uno de los autores plantea sus diferentes posturas. Específicamente podemos decir que la Ciudad del Vaticano es reconocida como un Estado por la mayor parte de los sujetos internacionales, es decir, por los demás Estados, forma parte de organizaciones y tiene las características esenciales de todo Estado, con la particularidad que es el asiento territorial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en general tiene reconocida subjetividad internacional, de igual manera que la Santa Sede, que de hecho es el que opera para las legaciones tanto activas como pasivas en el plano de las relaciones diplomáticas. Pueden celebrar, por supuesto, concordatos, que serían los tratados llevados adelante con la Iglesia. Finalmente, el individuo, que tiene una capacidad limitada en el plano de la legitimación activa, fundamentalmente, no pasiva, porque desde antaño han habido normas internacionales que han regulado determinados delitos de específica gravedad y por lo tanto ha sido sancionado tanto en el plano del derecho interno como eventualmente en el plano internacional y máxime en los últimos tiempos a partir de la creación de la Corte Penal Internacional. Pero en el plano de legitimación activa no tiene posibilidades de hacer valer por sí mismo los derechos que el mismo derecho internacional le confiere, salvo en algunos planos vinculados con el derecho, con los derechos humanos, específicamente en el marco de Naciones Unidas o, por ejemplo, en el marco interamericano, a través del Comité de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente, pero siempre de manera limitada y convencional.